Podría sorprenderte saber que algunos de los mejores artistas de la historia amaban esconder secretos en su trabajo. Algunos de estos secretos tomaron siglos para ser descubiertos, mientras que otros permanecen en el misterio hasta este día. Entonces, agarra tu pincel y caballete y descubramos los mejores y más misteriosos secretos escondidos en pinturas famosas. La ilusión del cráneo de Hans Holbein. Esta pintura de 1533 del artista alemán Hans Holbein, titulada Los Embajadores, guarda un secreto decididamente morboso. ¿Notas ese extraño desenfoque gris en la parte inferior de la composición? Lejos de ser solo la mancha de pintura derramada, ese borrón es en realidad un cráneo humano cuidadosamente distorsionado. Al ver la pintura de lado, el cráneo se puede ver claramente. El cráneo de Holbein no habría sido fácil de crear. Habría necesitado usar una cuadrícula para descubrir cómo estirarla correctamente o hacer brillar la luz a través de un dibujo hecho en papel translúcido como guía. Pero ¿por qué incluir una calavera enorme y deformada en la parte inferior de un retrato? La respuesta está en el hombre de la izquierda del cuadro. Jean de Dinteville fue un embajador francés cuyo lema era Memento Mori, que significa recuerda que morirás. La intención era que la pintura se colocara en una pared junto a una puerta, de modo que la calavera apareciera de repente a cualquiera que entró en la habitación. De esa manera el recordatorio de la muerte ineludible nunca estará tan lejos. ¡Qué alegre! La mujer oculta de Picasso. En 1904, el ahora legendario Pablo Picasso estaba luchando financieramente, hasta el punto de que tuvo que reutilizar lienzos viejos para ahorrar dinero en pos de una venta. Sorprendentemente, sin embargo, algunos de sus trabajos más aclamados son producto de su enfoque de no desperdiciar nada. Toma el viejo guitarrista ciego, por ejemplo. Mirando de cerca la pintura puedes ver el contorno de la cabeza de una mujer por encima del cuello del guitarrista. Sin embargo, un modelo sistema de cámara infrarroja utilizado en 1998 reveló mucho más que una cabeza flotante fantasmal. Verás, la luz infrarroja se refleja en las capas de pintura de colores más claros en las obras de arte, pero es absorbida por los materiales a base de carbono que se encuentran debajo. Esto significa que, usando cámaras infrarrojas, se pueden revelar los bocetos anteriores o preparatorios en el lienzo hechos con grafito o materiales similares. En el viejo guitarrista ciego, un boceto oculto debajo de la pintura contenía algunos de estos pigmentos, que absorbían la radiación infrarroja revelando un cuerpo adherido a la cabeza flotante. Cuando se utilizó otra técnica que involucraba rayos X, los investigadores pronto se dieron cuenta de que la imagen completa originalmente mostraba una madre joven y un niño sentados en el centro de la pintura. Si bien es posible que la madre y el niño nunca se hayan ganado un lienzo propio, yo clasificaría al viejo guitarrista ciego como dos cuadros por el precio de uno. Espejo, espejo. El retrato de Arnolfini del siglo XV de Jan van Eyck representa a un comerciante italiano llamado Giovanni Arnolfini y su esposa. Es fácil perderse en el realismo generalmente impresionante de la pintura, pero Van Eyck dejó algunos detalles ocultos que solo los ojos más agudos pueden detectar. El espejo circular detrás de los dos personajes de la pintura no solo tiene un detalle impresionante, sino que también revela un autorretrato del propio Van Eyck. Se cree que la diminuta figura en azul es Van Eyck, capturada sorprendentemente claramente considerando que la pintura completa tiene solo 76 centímetros de alto. Para colmo hay una escritura en la pared sobre el espejo que se traduce como Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Sí, es básicamente un graffiti de 600 años. El oscuro secreto de Caravaggio. La historia bíblica de David matando a Goliat ha cobrado vida gracias a decenas de artistas. ¿Pero qué hace diferente a la pintura del siglo XVII de Michelangelo, Merezzi de Caravaggio? Bueno, es un poco más confesional que la mayoría. Esta espeluznante pintura parece mostrar a David sosteniendo la cabeza cortada de Goliat, pero aquellos que saben cómo era Caravaggio han descubierto la oscura verdad. La cabeza cortada es de Caravaggio. ¿Pero por qué Caravaggio se retrataría a sí mismo de una manera tan espantosa? Una creencia muy extendida es que el autorretrato oscuro refleja la culpa de Caravaggio por un evento particular de su vida. Caravaggio era conocido por meterse en peleas y ser generalmente violento y desagradable, pero su peor crimen ocurrió en Roma en 1606, cuando mató a un hombre con una espada tras una reyerta. El Papa le dictó una sentencia de muerte y Caravaggio huyó de Roma para sobrevivir. Una mirada más cercana a la espada en la pintura muestra la inscripción HAS. Algunos historiadores del arte creen que estas letras representan las frases latinas humilitas oxidit superviam, que se traduce como la humildad mata el orgullo. Esto, junto con la representación de Caravaggio de sí mismo como Goliat, puede sugerir que el artista estaba tratando de expiar o incluso confesar las cosas que había hecho. De cualquier manera, no son cachorros y arcoíris. ¿Dónde está Bruegel?
A primera vista, Proverbios holandeses de Pieter Bruegel parece una versión de 450 años de ¿Dónde está Wally?, pero de hecho, esta pintura da vida a la friolera de 112 proverbios, dichos y modismos que eran populares en ese momento. Teniendo en cuenta que Bruegel terminó esta obra maestra en 1559, no es de extrañar que algunas de estas frases ya no se utilicen. Por ejemplo, se puede ver dos tontos bajo una capucha en el medio del cuadro. Esto significa que la estupidez ama la compañía, lo que sigue siendo cierto. Otro proverbio arcaico se puede encontrar con un hombre mirando dos osos. Esto proviene del antiguo modismo ver a los osos bailando, que significaba estar hambriento. Quizás un proverbio más familiar puede verse junto al río en medio del cuadro. El hombre que nada furiosamente contra la corriente representa la conocida frase nadar contra la corriente, que por supuesto significa oponerse a una opinión popular. La belleza radica realmente en el detalle de esta pintura, que esconde decenas de secretos. Por lo tanto, asegúrate de estar viendo este video en Full HD, cárgalo en una pantalla grande, presiona pausa y disfruta. El armiño blanco. No todas las obras de arte son perfectas al primer intento. Tomemos La Dama del Armiño del legendario artista italiano Leonardo da Vinci. En 2013, los científicos utilizaron la revolucionaria tecnología de amplificación de capas para descubrir que da Vinci pintó este retrato en 3 etapas diferentes. El método de amplificación de capas consiste en proyectar una luz intensa de diferentes longitudes de onda sobre una pintura. Al analizar la luz reflejada en diferentes capas de pintura, se puede revelar versiones anteriores pintadas. En la pintura de da Vinci se reveló que la primera versión era únicamente un retrato de la dama. En el segundo caso, da Vinci incluyó un pequeño armiño gris y finalmente la pintura completa, que la gente creyó durante mucho tiempo que era la única versión del retrato. Presentaba un armiño blanco más grande. Estas versiones cuentan una historia fascinante. El retrato fue encargado por el duque de Milán y la mujer del retrato, Cecilia Gallerani, era la amante favorita del duque. El duque, apodado el armiño blanco, probablemente le pidió a da Vinci que modificara la pintura, insertándose de forma animal como un reconocimiento sutil de su relación. Es básicamente un estado de relación actualizado alrededor de 500 años antes de Facebook. El Diablo Vigilante. La iglesia de San Francisco de Asís, de Umbría, Italia, luce un fresco en el techo decorado por Giotto di Bondone. Representa la muerte y ascensión al cielo del homónimo de la iglesia San Francisco de Asís. En 1997, un terremoto causó daños importantes a la iglesia, lo que resultó en un enorme proceso de restauración. Durante esta restauración, un examen más detenido de las pinturas del techo reveló un detalle siniestro en el fresco de di Bondone. Entre las nubes se puede ver una cara demoníaca de aspecto maligno, aunque es de Lucifer sonriendo. Desde 1300, el rostro estaba oculto entre las nubes, prácticamente imposible de ver desde el suelo. Sergio Fusetti, quien descubrió el rostro por primera vez, cree que puede haber sido incluido como una broma de di Bondone. Pero hay aún un significado más profundo. La idea de Satanás vigilando a todos esos feligreses durante siglos es ciertamente espeluznante. Cielo rojo sangre de Munch. El asombroso clásico de 1893 de Edvard Munch, El Grito, representa una figura humana en medio de un tormento grave. Mucha gente asume que el cielo rojo de la pintura representa los sentimientos de terror del sujeto. Sin embargo, en una entrada del diario de Munch, reveló que la inspiración para el cielo rojo vino mientras caminaba con 2 amigos. De repente, afirmó Munch, el cielo se puso rojo sangre y él se sintió abrumado por la ansiedad, que finalmente pasó. Mucha gente ha interpretado el cielo rojo sangre que describió Munch como un momento de repentina confusión interna y posiblemente psicosis dentro de la mente maníaca de Munch, pero una comparación fascinante sugiere que el cielo rojo sangre pudo haber sido más real de lo que muchos creen. Verás, en 1883 el volcán Krakatoa entró en erupción durante una manera casi cataclísmica. La enorme erupción y las nubes de ceniza que se desprendieron fueron suficientes para que los periódicos europeos informaran que la luz del sol se filtraba un rojo intenso. Es muy posible que la pintura de Munch fuera un reflejo posterior, una década después de la erupción, sobre la inquietante experiencia de presenciar este misterioso efecto volcánico. Pero ya sea que el grito provenga de una erupción o de un colapso mental, cada posibilidad hace que la pintura sea aún más inquietante de lo que ya es. Pescador de 2 caras. Ivadar Koksta trabajaba como farmacéutico en 1880, cuando afirmó haber recibido un mensaje de Dios diciéndole que dejara su trabajo y se convirtiera en artista. 22 años después, Ivadar produjo lo que a primera vista puede parecer una pintura normal de un pescador, aunque con un rostro un poco grotesco y demacrado. Sin embargo, sostener un espejo en el centro de la pintura revela 2 retratos completamente nuevos. Por un lado, el espejo crea la imagen de un hombre de aspecto piadoso, rezando en su bote en aguas tranquilas, pero en el lado derecho la imagen especular
revela un gemelo malvado diabólico. El rostro del hombre se vuelve oscuro y desdeñoso y el fondo se convierte en un infierno de mares tormentosos y torres industriales llenas de humo. Kokstad nunca dio una explicación de por qué eligió usar el efecto espejo, ni si fue intencional, pero incluso sin reflejar las dos mitades de la pintura parecen demasiado diferentes para ser accidentales. Algunos críticos del arte sugieren que la imagen dividida representa la bipolaridad de los seres humanos, mientras que otros la ven como una crítica a la industrialización como un crimen contra la naturaleza. Pero, ¿qué piensas tú? Házmelo saber en los comentarios de abajo. El tesoro escondido de Poussin. Inicialmente, Pastores Arcadios de Nicolas Poussin parece una pintura típica del siglo XVII. Sin embargo, los investigadores del arte han debatido recientemente si la pintura puede proporcionar pistas sobre un tesoro escondido. Las palabras latinas et in Arcadia ego están escritas en la lápida en el centro de la pintura, que se traduce como y en Arcadia voy. Esto no revela mucho en sí mismo, pero curiosamente, et in Arcadia ego es un anagrama de otra frase latina, ite arcana dei. Esto se traduce como vete oculto de los secretos de Dios. Las teorías de cuáles pueden ser estos secretos van desde un tesoro de tesoros que alguna vez pertenecieron a una secta oculta secreta hasta revelaciones sobre los descendientes de Jesucristo. La mayoría de las teorías se vinculan de alguna manera con el paisaje de fondo de la imagen, que se ha dicho que coincide con precisión con un área de Rennes-le-Château en el sur de Francia. Incluso hay una tumba rectangular en el área similar a la del cuadro. Algunos teóricos también sugieren que hay símbolos ocultos en la pintura que hacen referencia a sociedades esotéricas secretas que se rumorea que tenían alojamientos y tesoros escondidos en el área representada. Los fanáticos incondicionales incluso han intentado crear mapas del tesoro basados en la geometría de la pintura. Sí, todo es muy Dan Brown. Aunque todavía no se ha encontrado ningún tesoro, los cazadores de tesoros entusiastas y ligeramente locos continúan la búsqueda del tesoro potencial. Cena secreta. La famosa pintura del siglo XV de Leonardo da Vinci, La Última Cena, es reconocida en todo el mundo, pero los innumerables misterios y teorías que rodean la pintura son más profundos de lo que la mayoría de la gente sabe. La investigadora del Vaticano, Sabrina Galizia, por ejemplo, cree que la pintura contiene un código apocalíptico secreto y ha dedicado décadas a tratar de descifrarlo. Sus análisis involucraron el uso de una combinación de astrología, numerología, espejo y geometría para traducir la pintura en una especie de calendario. Usando sus análisis, ella concluyó que dentro de la pintura, Da Vinci escondió una predicción que el Armagedón ocurrirá en el 4006. Aunque los métodos específicos de Galicia aún no se han hecho públicos, en caso de que su interpretación sea precisa, al menos no es necesario entrar en pánico por un tiempo. Otro análisis un poco más fundamentado proviene de Giovanni Pala, un músico. Pala cree que las hogazas de pan y las posiciones de las manos de Jesús y los apóstoles se traducen en una nota musical. Curiosamente, las notas forman una melodía armónicamente consistente, pero solo cuando se leen de derecha a izquierda, que fue en realidad como escribió Da Vinci. Es más, Da Vinci era un músico experto y dejó acertijos musicales escritos de derecha a izquierda en algunos de sus escritos. Traída a la vida, la interpretación de Pala de la melodía se adapta inquietantemente bien a la escena. ¿Da Vinci realmente ocultó intencionalmente una inquietante melodía en su obra maestra? Decide tú. ¿Cuál de estos misterios artísticos te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.